Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. La máquina que os voy a enseñar hoy hace todo esto. La máquina que os voy a mostrar es una pata negra de ParSci. Es la sierra sable ParSci Performance de 20 voltios. Una de las máquinas más versátiles y polivalentes de mi garaje. De este tipo de máquinas he tenido varias. La primera fue una Rottenberger a cable. Y sin control electrónico, solo tenía una velocidad. Y no tenía potenciómetro. Cuando apretabas el botón te tenías que agarrar a los machos porque iba a tope. Nada que ver con las maravillas actuales en la que tú controlas la velocidad de corte. Después tuve esta, con cable y control electrónico. Ya era una mejora. Pero su peso era bastante considerable. 3 kilos. Fijaros la diferencia a la de ParSci. Pesa la mitad. Bueno, seamos honestos, hay que pesarla con la batería. Y pesa 2 kilos. Como siempre en el canal os mostraré herramienta práctica, barata y probada por mí. En este caso os voy a enseñar una herramienta ParSci con un precio ligeramente más elevado, ya que existe una versión verde más económica. Y también existe una versión Performance que va a 40 voltios con 2 baterías a la vez. Su precio actual es de 59,99 euros. Ten en cuenta que con el tiempo puede ir variando. Y si tu presupuesto es más bajo, recuerda que tienes la gama verde. Vamos al tajo. Tiene un motor brushless. Y algunos pensaréis, ¿pero qué es eso de brushless? Siempre poniendo palabras en inglés. Pues te lo soluciono. Sin escobillas. Los motores brushless son más avanzados, silenciosos, potentes y fiables. Además de no necesitar cambiarle los carboncillos, que eran unas cosas negras con unos muelles que venían en unas bolsitas dentro de las cajas de las herramientas eléctricas. Y siempre pasaba que cuando tocaba usarlas no las encontrabas. Y si las encontrabas, eran de otra herramienta. Seguro que os ha pasado. Y esta herramienta no tiene ningún mantenimiento. Os cuento su funcionamiento. Cambio de hoja rápido, sin herramientas. Giramos el anillo superior, dirección abrir grifo, introducimos la hoja y soltamos. Esta palanca de aquí te permitirá mover el ajuste de profundidad o quitarlo. Yo te recomiendo que no lo quites. ¿Por qué no quitarlo? Porque tienes que apoyarlo en la pieza antes de iniciar el corte. Esto te evitará sacudidas y salidas de la línea de corte. Gatillo de arranque. Tiene un sistema de seguridad a ambos lados que deberás de pulsar para activarlo. Que me comió todo el polvo. La última vez que la utilicé la limpié por fuera y no por dentro. Y ahora al arrancarla me ha salido todo el serrín. Me comió todo el polvo. Cuando termines de usarla, échale aire por los huecos de ventilación o aspíralo, lo que tú quieras. Lo vuelvo a repetir. Para ponerla en funcionamiento deberemos de apretar el botón de seguridad y el gatillo. Y una vez esté activado podremos soltar el botón de seguridad.
y la batería se coloca aquí. Y tiene indicador de carga. Admite hoja sable estándar. Utiliza la adecuada para cada material. La hoja es la parte más importante de esta máquina. Con una mala máquina y una buena hoja, cortarás. Pero si tu máquina es buena y utilizas una mala hoja, perderás el tiempo. Un ejemplo es esta hoja Rottenbergen, que la tengo desde mi primera máquina. Muchísimos años y aún la sigo utilizando. Otro ejemplo es esta Hilti, que la utilizo para desmontar palets y corto madera y clavos, y también la tengo muchísimos años. Y mirar esta vieja Stanley, he cortado aglomerado, plástico, madera, de todo. ¿Vale la pena invertir en hojas de calidad? A aficionados como nosotros nos puede durar años dándonos buenas sensaciones de corte. Generalmente en la hoja te indicará qué material corta. De todas maneras, te voy a enseñar a identificarla si está borrado por su uso. Esta, con los dientes tan finos y alineados, se utiliza para cortar metal y plástico. Mantén siempre el material sujeto con gatos o sargentos, o como en mi caso, en un tornillo de banco. Y ahora aluminio. Con la hoja para metal vamos a cortar un tubo de PVC. La primera vez que vi estas máquinas se la vi a fontaneros. ¿Serían los primeros en utilizarlas? ¿Tú qué piensas? Cortamos PVC. Cortamos plástico de alta densidad. Un detalle. Apoya siempre la pieza de ajuste de profundidad al material. Así evitarás que te des sacudidas mientras estás cortando. Y las de madera las identificarás por sus dientes largos y asimétricos. He encontrado una incongruencia en la ficha técnica. Por un lado pone que la capacidad máxima de corte en madera es de 15 centímetros, que sería este tronco que tengo aquí. Y por otro lado menciona que la longitud de la hoja de corte de madera tiene que ser corta, de unos 15 centímetros aproximadamente. ¿Tú qué opinas? ¿Cortarías este tronco con esta sierra? Yo no. Teniendo en cuenta que la hoja va y viene, este corte sería imposible. La hoja se engancharía por la punta y nos pegaría una sacudida. Mi opinión, estoy de acuerdo en que las hojas tienen que ser cortas, porque si son largas, membrean y al final se doblan. El tamaño máximo de corte en madera estructural o de rama sería como este. 7 o 8 centímetros. Si tienes que cortar tamaños más grandes, mejor que uses otro tipo de herramienta. Nunca flexiones la hoja estando dentro de la línea de corte, te dará una sacudida inesperada. Y no te encares la hoja en la línea de salida de corte. ¿Puedes poder podar? Puedes.
desmontar este palet y voy a utilizar una hoja que corta madera y clavos. Pero antes os voy a enseñar un truco avanzado. Lo que he hecho es crear un hueco para que entre mejor la hoja. Y vamos con el palet. Esta con los dientes como martillitos es para cortar ladrillos y la vamos a probar enseguida. Esta hoja está hecha para cortar paredes de ladrillo. Es la primera vez que la utilizo. Vamos allá. Esta hoja corta. Esta es para cortar jamón si te sale duro. Es una broma que se me ha roto el mango del cuchillo. Y sus contras. No sustituye a una caladora y sus cortes no son precisos. Podrás cortar tableros, pero difícilmente en línea recta. Como su hoja es bastante grande, también te costará hacer cortes curvos, como puede ser un agujero de menos de 30 centímetros de diámetro. La batería no va incluida en el maletín, cosa que no será problema si ya tienes otra herramienta Parsai de 20 voltios. Conclusión: potente, polivalente, fácil de usar, necesaria en mi garaje. Y lleva abridor incluido. Pero antes de enseñártelo te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like. Te lo enseño.